Hablar comunicación con Eduardo Fernández, integrante de APIMES, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, a quien le damos la bienvenida. Matías González te saludan, Gastón Gotero también. Buenos días, Matías, Gonzalo, ¿cómo le va? Bien, acá andamos, situación complicada, me imagino, para quienes tienen un negocio, quienes apostaron a abrirse un local en el barrio y demás, porque o me imagino que debe ser muy difícil afrontar los gastos. A uno le pasa en la vida cotidiana, en la casa de uno, el tarifazo a la luz, el tarifazo al gas, al agua y demás. Me imagino que hay que dimensionarlo quizás en un importe mucho más alto para pequeños y medianos empresarios. Es así, Matías, pero le vamos a agregar un poquito de complejidad. Es decir, hay un operativo, digamos, una situación pinza en el caso de las pymes. Usted, como decía bien, en el presupuesto familiar esos aumentos de tarifa ocasionan una redirección de los consumos, que significa baja en los consumos, sea esparcimiento, sea consumo de alimentos, vestimenta u otro. Por lo tanto, lo que ha habido es una disminución de la actividad económica, que en los negocios se ha manifestado con menores ventas y en las fábricas con menor producción, y que oscilan según el rubro, el sector del país, entre el 5 y el 40% en el primer cuatrimestre del año. Y por el otro lado está lo que dice usted, los tarifazos, tanto en energía, gas, y hay que agregar agua en Buenos Aires. Y una actitud de la AFIP que ha reducido los planes de financiación permanente y ha encarecido la financiación de deuda tributaria, y el sector financiero encareció el costo del dinero y prácticamente se retiró de la oferta a la pequeña empresa por las altas tasas de interés, y que el negocio financiero va por otro lado. Así que es compleja la situación y, como usted dice, está dificultando actividad y en algunos casos incluso condicionando la viabilidad o la subsistencia de algunos negocios. ¿Podemos graficarlo en números? Porque a veces los números impactan un poco más y es la mejor manera quizás de contarle a cada uno de los oyentes cuál es la real situación, citando cualquier rubro, no sé, una panadería, por ejemplo. Digo, ¿cuánto pagaba y cuánto paga ahora? Sí, una panadería. Yo tengo un caso de San Francisco que lo suelo mencionar porque era una diferencia solamente de 20 metros cúbicos. Usted sabe que las resoluciones sobre las tarifas energéticas han agregado componentes que respecto al consumo anterior, es decir, con un criterio de ahorro, es decir, que castiga agregar producción, ¿no? Literalmente, pero una panadería que pagaba 1.200 pesos en la localidad de San Francisco, en Córdoba, le vino una factura de 19.000 pesos. Estamos hablando de esas dimensiones. En electricidad... Perdón, alguien que pagaba 1.200 le vino una factura 19.000 pesos. Es decir, que si tiene primero, contando lo que bien agregabas vos, que no solo es el aumento y que el mediano y pequeño empresario tiene que pagar ese importe de la factura, sino también que la masa de la sociedad, el consumidor habitual de ese negocio, empieza a tomar resguardo de no gastar y no comprar facturas porque están caras. Así y tampoco lo puede trasladar al precio. Eso es lo que le decía, se ha también cambiado los usos y las costumbres de lo que hacen a las conductas de consumo. Es decir, se dejó de consumir especialidad, que es lo que da utilidad en el rubro, sigamos con panadería. Además, yo tengo un rubro parecido a mi negocio. Hace peor todavía estamos, ¿no? Porque hacemos bizcochuelos, pionono, todo lo que sea para fiestas. Sí. Y en realidad deja en el pan, que es de alta rotación, pero menor margen, y que también a esto hay que agregarle el comportamiento de las empresas formadoras de precios, en este caso los molinos. Usted sabe que estamos en un sector donde el precio de la harina viene aumentando constantemente en estos últimos
30, 35 días cerca del 30% aumento. Es decir que es complejo el panorama, pero el tarifazo, que es lo que hacía mención usted, en cifra ha golpeado durísimo. Imprentas que pagaban 3.700, 3.800 pesos acá en Buenos Aires, le han venido facturas cercanas a los 30.000 pesos. Es decir, que condicionan seriamente, y en algunos casos, provincias como la de Mendoza o en el caso de Bariloche, condicionan, cruzando la frontera a pocos kilómetros, el precio de la energía, del gas es más barato, o el precio del alojamiento calculado y poniéndolo en dólares con el nuevo costo energético en Bariloche, queda fuera de las tarifas internacionales, es decir, queda incluso me decían hasta más caro de alguna zona de los Alpes, ¿no? Es decir que es un problema que estamos hablando de costos relativos, pero incluso para nivel de integración regional o internacional. Eduardo, Gastón te saluda. ¿Cómo le va, Gastón? Uno de los principios básicos de un emprendedor es, ante una crisis, recurrir a la creatividad, al marketing. Frente a estos tarifazos, ¿cómo hace usted, cómo haces vos, también todos los que tienen una pymes, como para ver si se puede tratar de no perder utilidad en el negocio? Mira, el principal factor, además de la creatividad, es que nosotros, al no ser formadores de precios, tenemos que trasladarlo, pero en la medida que lo recepta el mercado. Es decir, estamos sacrificando márgenes de rentabilidad, y en algunos casos, para preservar mano de obra, hay muchos rubros que vienen o salen hechos o en realidad vienen perdiendo ya hace 2 o 3 meses, como es el caso del sector textil. Muchas de las fábricas, por conservar estructura, vienen perdiendo dinero por venta de temporada. Entonces, la creatividad también te llevó en algún momento, hasta hace 9, 10 meses atrás, a que estuvieras pensando en incorporar una máquina, y entonces si vos hiciste una inversión de tipo productivo en una empresa chica, mediana, en donde incorporaste y estás pagando un crédito, se agrega también que tenés que soportar el costo del crédito, y tenés ya instalada capacidad productiva que pasa a ser ociosa, y por lo tanto te integra y te entra a aumentar los costos fijos. Con todas estas variables uno puede tratar de resolver o emprender rubros o actividades, pero lo que estamos viendo es que se viene desarrollando en las provincias, en muchas localidades ya, ferias de tipo de productores, artesanales, club de trueque. Es decir, que estamos hablando en un retroceso en lo que es la composición del mercado interno, que hace mucho más difícil emprender, porque cuando emprendes y hay garantizado algún tipo de mercado, depende de tu habilidad, y acá hay condiciones externas que te condicionan. Es decir, si no tenés gas, ¿qué vas a usar? Leña. Se hizo una campaña nacional hace ya varios años para reemplazar los tipos de combustible, tanto fósiles, por gas natural, es decir, para que no sea leña, para que no sea fuel oil. No hay calderas prácticamente a fuel oil o petróleo dentro de las zonas urbanas o suburbanas, ¿no? ¿Tuvieron contacto con el gobierno nacional? ¿Se acercaron ustedes como integrantes de APIMES, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios? Sí, ¿Se pudieron acercar? ¿Tuvieron reuniones? Sí, por supuesto. Nosotros, cuando en febrero empezaban los anuncios, incluso tenemos reunión tanto con el ministro Cabrera, el secretario de Emprendedurismo y Pymes, como es Meyer, la subsecretaria Carolina Castro, Secretaría de Comercio, la AFIP, en todos lados tuvimos reuniones, y hemos tenido también en el Poder Legislativo estos últimos días, llevando la inquietud de la necesidad de que, si el Ejecutivo no atendía esto, los legisladores establecieran en una emergencia un cuadro jurídico que permitiera atender esta situación de emergencia sin interferir en lo que la ciudadanía ha determinado en el Ejecutivo con políticas de gobierno que supuestamente tendrían que en algunos meses
empezar a recomponer la situación, pero hasta tanto queríamos que las pequeñas y medianas empresas llegáramos todos vivos, ¿no? Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, Eduardo, a disposición para difundir lo que ustedes crean necesario, que el vecino tiene que saber, y no queda otro que hacerle frente e intentar sobrepasar este momento, y esperamos una respuesta de parte del gobierno nacional que pueda darle un empujón, una ayuda, un aporte que le signifique que los pequeños y medianos empresarios no tengan que cerrar sus puertas, y no solo eso, sino que además eso va a devenir también con con un aumento del desempleo, no solo del empresario, sino también de cada uno de la gente que trabaja en cada uno de esos lugares. Así es, cuando hablamos de pyme no hablamos de una cuestión corporativa o que estamos luchando solamente para nosotros. Lo más probable es que bajemos juntos las persianas con nuestros empleados, y eso es lo más lamentable, y usted sabe lo que significa para cualquier comunidad, ciudad, hoy quedarse sin comercio local o sin industrias locales. Así que aboguemos porque encontremos las soluciones, pero que esta revisten un carácter de emergente, porque ya están las facturas en nuestros domicilios. Si alguien tiene, y por último, y nos vamos con esta, si habría que hacer una especie de relevamiento, aunque sea a ojo, de manera aproximada, de cada 100 negocios, ¿cuántos tuvieron que cerrar? No es aventurado, pero usted ya empieza a recorrer, porque junto con esto, el que alquilaba, un comercio que alquilaba, sí se le está haciendo prácticamente imposible, entre el aumento de la luz, el aumento de presión impositiva de carácter comunal y provincial que ha habido, y el ahogo que ha significado los emplazamientos y embargos preventivos de AFIP, y el aumento del costo financiero y la baja de mercado ha significado que muchos comercios, y usted va a empezar a ver seguramente en el centro de Avellaneda como en otros lados, locales en alquiler, y creemos que el mes que viene lamentablemente esto se va a potenciar. Te agradecemos mucho.